Bien, vamos ahora con información del momento. Un millonario robo ocurrido a la salida de un banco en la comuna de Macul. Nicolás Crum, ya te vemos. Tú tienes más detalles. Buenas tardes. Hola Pato, hola Pati, ¿cómo están? Retomamos el contacto. Sí, hay información preliminar respecto a este hecho. Les mostramos un poco lo que está haciendo acá Carabineros, que es entrevistarse con esta víctima, quien amablemente nos dio un par de antecedentes del hecho, pero por supuesto no quiere ser entrevistado por miedo a represalias. Esto ocurre aproximadamente hace unos 40-45 minutos atrás, cuando esta persona en compañía de dos mujeres se habría acercado hasta esta sucursal bancaria, ubicada en Avenida José Pedro Alessandri, comuna de Macul, casi al llegar a Avenida Grecia. Habrían ingresado a retirar una suma de dinero importante al interior de esta sucursal, y una vez que ellos salen de este lugar portando cerca de 30 millones de pesos, son abordados por un grupo de al menos 4 sujetos, la gran mayoría de ellos vestidos de negro, otros de ellos portando armas cortantes y armas de fuego. Y lo que estamos mostrando ahora es el vehículo que termina con los neumáticos pinchados, que es el auto de estas personas, de las víctimas, que los delincuentes, bien digo, meticulosamente se prepararon incluso desde ese punto de vista, de dejar las ruedas de estas personas pinchadas, imposibilitadas de que pudieran en ese sentido tener o tomar alguna acción. Esto finalmente ocurre todo a través de una intimidación por parte de estos sujetos que estaban, como decíamos, con armas de fuego, pero particularmente uno de ellos le habría propinado un corte en una de sus manos a una de las víctimas, una mujer adulta, quien fue trasladada hasta un centro hospitalario para poder ver la gravedad de sus lesiones. Y por otra parte hay otras dos personas que están acá dándole declaraciones a Carabineros, que también son las víctimas de este hecho y que dan cuenta un poco de la dinámica de lo que ocurrió, que es lo que les hemos estado relatando. Hay eso sí antecedentes, al parecer, de que este núcleo, que sería un grupo familiar, habría estado previamente realizando otro trámite bancario, otro retiro de dinero en otra sucursal. Y ahí los sujetos, al parecer, se habrían percatado de esto, los siguieron y acá habrían retirado otra suma de dinero, y ahí finalmente los sujetos los habrían estado esperando afuera y llevan a cabo este violento asalto que, como decíamos, afectó a un núcleo familiar. Serían 3 personas las víctimas y que, como decíamos, los sujetos incluso se dieron el tiempo de pinchar los neumáticos del auto de estas personas afectadas. Estamos viendo además ahí la imagen en vivo a esta hora, Nico, de cómo han quedado este automóvil. Claramente ahí le pincharon estos neumáticos. La duda que me queda a mí también con respecto al estado de salud de estas personas. ¿Fueron violentadas, agredidas o se encuentran ilesas? Sí, lo que yo te decía, de manera preliminar, con quien pudimos conversar, que es este hombre que le está dando declaraciones a Carabineros, él nos decía que estaba afortunadamente bien, presentaba quizás alguna contusión o algo, pero él no recibió la peor parte, sino que habría sido una mujer adulta que habría recibido un corte en su mano, porque él estaba en compañía de 2 mujeres, entendemos, según lo que se nos ha señalado. Una de ellas está al interior del retén, ya entregando, bien digo, su declaración a la policía uniformada, y este otro implicado, esta otra víctima, también estaría en lo mismo. Entendemos que estas 2 personas que están acá están fuera de riesgo, no tendrían lesiones, presumiblemente según la primera imagen, pero la otra persona es la que fue trasladada hasta un centro hospitalario cercano para poder verificar en qué circunstancias se encuentra aquella herida en su mano. Preliminarmente ellos decían que al parecer no era algo grave, pero de igual forma presentaba un corte, ya que uno de los sujetos portaba un cuchillo, un arma cortopunzante, y finalmente habría agredido con eso a esta persona, y los sujetos luego huyen del lugar rápidamente y se van. Este lugar donde ustedes vieron la camioneta está justamente en un pasaje, es decir, los sujetos tenían claro que no podían seguir por ahí y tenían que salir necesariamente hacia Avenida José Pedro Alessandri. Ahí es donde se está ahora verificando hacia qué lugar huyeron y también ver si es que se puede confirmar o no datos del vehículo en el que iban, patentes, por ejemplo, y aquí va a ser clave sin duda lo que puede hacer el rastreo de las cámaras de televigilancia, así como también suponemos algunas de las cámaras con las que cuenta esta sucursal bancaria. Claro, acá hay que comenzar a reconstruir toda esta historia con los antecedentes y que se pueden ir aportando. ¿En qué momento? Porque acá claramente hay alguna información que tenían estos delincuentes, en qué momento marcaron a sus víctimas, si fue en otro sector, aparentemente, y esperemos ahí que todo esto pueda servir, una vez que comience ya la investigación como tal, para poder posicionar y ubicar a estos delincuentes, y esperemos, a veces bien difícil, ojalá se pueda recuperar además este dinero, estos aproximadamente 30 millones de pesos que terminan arrebatándole a estas víctimas. Muchas gracias, Nico. Cualquier novedad, vamos a regresar ahí contigo. Muchas gracias.
Y ya es momento de revisar noticias internacionales, es por eso que estamos junto a Carlos Greitz. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar nuevamente de Julian Assange, Así es. que ya está oficialmente en libertad. Vamos a ver las imágenes, de hecho, de la liberación del fundador de Wikileaks. Quedó oficialmente libre en las últimas horas. Había estado en un tribunal en Saipán, en las Islas Marianas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho ayer que era un territorio insular, un territorio de ultramar estadounidense, pero que le daba ciertas garantías de poder realizar el juicio justo, ya además con la imposibilidad de regresar o de estar en un territorio que no fuese estadounidense en ese instante, porque allí un tribunal es que lo pedía, en ese país. Claro, es bien llamativa toda la historia porque acá él estuvo más de 10 años, ¿no? Sí. En esta situación. 12 en total, porque fueron los 5 de la... ¿En la embajada? En la embajada y los otros, el restantes en la cárcel. Perfecto, pero en el fondo no estaba en libertad desde hace más de... No, claro. en todo ese periodo, y Estados Unidos insistía mucho en que tenía que ser extraditado a ese país donde iba a enfrentar sanciones importantes, y en algún momento se produce este acuerdo donde él reconoce su culpabilidad, pero queda en libertad. Yo no sé si se han conocido más detalles de cómo finalmente se llega a este acuerdo. ¿Habrá influido, incidido ahí Reino Unido para poder lograr esto? A ver, Reino Unido hace bastante tiempo que buscaba llegar a un acuerdo, porque para ellos también les generaba muchísimos costos de judiciales, de imagen incluso como país para Reino Unido, mantenerlo en prisión a Julian Assange, toda vez que buscaban cierto acuerdo con Estados Unidos. Lo cierto es que después de bastante tiempo ya se llega a esta sentencia. Había cumplido un tiempo total de 62 meses en prisión. Esos 62 meses se cuentan finalmente para este acuerdo. Claro. Para reducir una pena eventual y para que entonces, al declararse culpable, él no tenga que estar en prisión efectiva. Claro, en el fondo, al reconocer esto, reconocer su culpabilidad, lo que ocurre finalmente es que se le da esta condena de 62 meses, pero como había estado ese periodo ahí detenido, se considera que ya está cumplida la pena. Sí, hay también registros del momento de la llegada a Australia, donde llega, se encuentra con su esposa Stella Assange. Recuerden ustedes que en rigor Julian Assange se casa con ella en prisión. Claro. Es decir, no habían estado como matrimonio juntos, sino era con él en una calidad de prisionero. Entonces, tiene también un simbolismo en términos particulares para el propio Julian Assange y para la historia que seguramente seguirá contando. Habrá entrevistas, yo me imagino, en los próximos meses. Eso yo tengo la duda, porque ¿qué va a pasar? ¿Él va a seguir igual realizando labores como lo que hizo con Wikileaks, lo que fue cuestionado en su momento por Estados Unidos, me costaría creer que no. hackeos? Me gustaría creer que no, porque en rigor él también ha defendido permanentemente esta necesidad de difundir elementos que puedan ser clasificados, pero que puedan generarse a raíz de la libertad de expresión. Claro, que hagan denuncias, que implica denunciar abusos, claro, situaciones y que se detenga en esa función, más allá de toda esta historia larga de Assange como prisionero, es algo que no va en la línea de lo que esperan todas las comunidades que se han formado en torno a Wikileaks y a esta premisa, ¿no?, de la libertad de expresión, más allá de que puso en jaque, según Estados Unidos, la seguridad nacional de ese país. Había fotógrafos, había cámaras de televisión. Todavía entonces no ha respondido ninguna pregunta Julian Assange respecto de, por ejemplo, lo que tú decías, cómo se gesta este acuerdo, en qué condiciones se da, más allá de lo que sabemos y que está estipulado judicialmente, que era: yo me declaro culpable, dice Julian Assange, y entonces accedo a esta libertad bajo fianza. Así entonces se va generando esta historia que incluyó, ya sabemos, en Ecuador, muchísima polémica, Ecuador contra Estados Unidos en el momento, con y también en Suecia, temas diplomáticos. ¿no? ¿Te acuerdas? Con que Suecia, tuvo ahí que enfrentar algunos cargos por temas de agresión sexual, pero que finalmente quedó en nada. Claro, y es que ese es el punto. Julian Assange dice: esto fue una cortina de humo para encarcelarme, para que Estados Unidos, que no tiene pruebas en mi contra, pudiese ser extraditado desde Suecia. Exactamente. Bueno, todo eso por ahora será parte de la historia. Más adelante esperaremos alguna declaración del propio Julian Assange.